Vamos a seguir la misma dinámica que para los otros dos operones. Primero vamos a hablar de la estructura del operón, cuáles son los genes, cuál es el promotor, y luego vamos a hablar de los mecanismos de regulación positiva y de regulación negativa. Bueno, pues aquí está el operón correspondiente, que es, como les había dicho en la clase anterior, de biosíntesis de aminoácidos. Vimos dos de metabolismo de azúcares y el tercer operón vamos a hacer la explicación de un operón de biosíntesis para biosíntesis de aminoácidos. Y bueno, este es el operón de triptófano. Nuevamente, nuestra definición de operón es un conjunto de una unidad génica de expresión coordinada, que pues entonces prácticamente es un promotor que controla la expresión de genes estructurales. Entonces, este es el promotor del operón, que tiene la región -10, que tiene la región -35, el promotor, y luego el conjunto de genes estructurales, que en este caso son 5 genes estructurales, que son nombrados como TRP, porque esta es la abreviatura del triptófano, y luego pues para indicar cuál gen es, entonces es el TRPE, TRPD, TRPC, TRPB y TRPA. Si se fijan, están como en orden alfabético, pero de manera descendente, ¿no? Aquí está el E, D, C, B y A. Aquí son 5 genes estructurales bajo el control de un solo promotor. Luego, pues estos genes estructurales, estos genes que codifican para enzimas que están participando precisamente en la biosíntesis del triptófano. Aquí vamos a ver para qué codifican estos genes. Sabemos que si el operón se enciende, se inicia la transcripción y se sintetiza el RNA mensajero policistrónico que contiene todos el RNA de los 5 genes estructurales, ¿no? Y vemos que estos genes estructurales codifican pues para 5 enzimas, y están 5 enzimas, pero de las 5 enzimas hay unas que tienen 2 componentes, como pueden ver aquí. El gen TRPE y TRPD codifican para los componentes 1 y 2 de la enzima denominada como antranilato sintasa. Entonces, estos 2 componentes son 2 subunidades, ya conforman la primera enzima que participa en la biosíntesis del triptófano, que es la antranilato sintasa. Luego, el gen TRPC codifica para la segunda enzima, que es la N5'-fosforribosil antranilato isomerasa indol 3 glicerol fosfato sintasa. Están bien grandototes los nombres. Ajá. Y finalmente, los genes TRPB y TRPA codifican para la triptófano sintasa, que también tiene 2 subunidades, la subunidad alfa y beta, y ya juntas entonces forman la enzima funcional, que es la triptófano sintasa. De hecho, entonces estas enzimas, estas 3 enzimas, pues van participando de manera coordinada también, porque actúa una enzima, metaboliza el sustrato y luego este producto es el sustrato de la siguiente enzima y así sucesivamente. Sabemos entonces que el flujo de información es
primero la síntesis del RNA, la transcripción, la síntesis del RNA mensajero policistrónico. Luego viene la traducción de este ARN mensajero policistrónico. Cada gen tiene su codón de inicio, su codón AUG y su codón de paro. Entonces, cuando se lee, cada gen tiene sus propias secuencias de regulación, de traducción, y por lo tanto también el RNA mensajero. Se hace la traducción y se sintetizan los componentes proteicos, se constituyen las enzimas, y entonces, ¿cómo se hace la biosíntesis? Bueno, la verdad es que sí, es complejo, los productos son, tendría uno que revisar muy a detalle la ruta de biosíntesis, pero pues lo general sería que se inicia con el corismato. O sea, el sustrato inicial es el corismato. De ahí actúa esta antranilato sintasa para convertir del corismato al antranilato y luego al 5'-fosforribosilantranilato. ¿Sí? De ahí, por ejemplo, vean que están acopladas otras rutas para biosíntesis de otros aminoácidos, como por ejemplo la glutamina y el glutamato. Bueno, ácido glutámico o glutamato, ¿no? Entonces, es importante este sustrato, el corismato, porque de ahí se acoplan varias rutas metabólicas para biosíntesis de aminoácidos. Luego, pues en el caso del triptófano, el corismato va siguiendo esta ruta metabólica, luego actúa la antranilato isomerasa, se produce el indol 3-glicerol-fosfato y luego actúa la triptófano sintasa para ya de ahí obtener el triptófano. Pero también puede actuar otra enzima que está en la ruta de biosíntesis de otro aminoácido, que es la serina, y entonces obtendríamos otro aminoácido. Entonces, estas rutas metabólicas son complejas porque están acopladas con otras rutas metabólicas y que todas están relacionadas con la biosíntesis de aminoácidos. Y sabemos que los aminoácidos pues, son esenciales porque se requieren para la biosíntesis de todas las proteínas. ¿Sí? Luego aquí vemos algo específico y especial, porque estamos viendo una secuencia denominada aquí TRPL. Y vean que pues esta secuencia está inmediatamente después del promotor. Esta secuencia TRPL es transcrita también, ¿sí? Se transcribe. Vean, aquí el RNA mensajero incluye la secuencia TRPL. Y vemos que también aquí hay un producto proteico traducido de esta secuencia que se le llama secuencia guía. Es una secuencia guía y que funciona para un mecanismo de regulación conocido como atenuación de la transcripción. Al momento de traducirse se produce un péptido guía, pero este péptido guía pues es solamente de control, no es una cadena polipeptídica que esté participando activamente en la catálisis para la biosíntesis del triptófano, sino que esta secuencia TRPL contiene una secuencia atenuadora, que sería esta que está aquí en negrito, y que es un mecanismo de regulación bastante conservado en operones de biosíntesis de aminoácidos. O sea, que esto que vamos a ver de atenuación de la transcripción es muy común en otros operones para biosíntesis de otros aminoácidos. Entonces, por eso está interesante conocer este operón, porque pues así podríamos también conocer cómo se regula la expresión de otros operones a través de este sistema de atenuación de la transcripción y que no está en otros
en otros operones, como por ejemplo los que vimos de los azúcares. Entonces, este mecanismo está interesante, ahorita lo vamos a explicar. Bueno, entonces, eso es la región río abajo. El operón tiene su promotor y sabemos que del nucleótido +1, río abajo, a partir del nucleótido +1, entonces está la región codificante, pero esta región codificante pues incluye una región atenuadora, una región guía, y ya después vienen los 5 genes estructurales. Río arriba, que son con los números negativos, pues encontramos al promotor, que tiene la región -10 y -35, y también tiene las regiones operadoras, que acuérdense que son secuencias de regulación y que son sitios de unión a proteínas reguladoras. ¿Sale? Eso es la estructura del operón, prácticamente. Aledaño a la estructura del operón, vemos que también está el gen regulador, pero ese ya es aparte. O sea, el operón incluye el promotor, la región guía y los 5 genes estructurales, así como los operadores. Luego vemos entonces el gen guía, el gen regulador, que es este que está aquí, tiene su propio promotor, en este esquema no lo representa, pero tiene su propio promotor, el gen regulador, y la secuencia del gen regulador se llama TRPR. Ajá. Este gen, cuando se expresa, se produce su propio RNA y al traducirse, se sintetiza la proteína reguladora, que es conocida como represor TRP. Y el represor TRP, pues ya estamos deduciendo qué hace. El represor TRP es una proteína que inhibe la expresión del operón de triptófano. Pero para que esta proteína represora pueda funcionar, necesita que se le una el propio triptófano. Entonces, el represor TRP más el triptófano acoplado a la proteína ya hacen a la proteína funcional, ya está en su estado activo. Y en su estado activo, pues ya puede unirse a la región operadora y tener sus actividades regulatorias. ¿Sí? Bueno, esa es la estructura. Y de hecho ya con esta explicación de la estructura del operón y del gen regulador, pues ya estamos viendo incluso el mecanismo de regulación, que como les he dicho en las clases anteriores, la represión negativa, el mecanismo de inhibición, es el más fácil, es el más sencillo. Lo más complicado es la activación. Pero pues para describir bien cómo funciona esto, pues vamos a ver, por lo tanto, la represión negativa. La represión nada más, ¿no? O la regulación negativa. Bueno, entonces aquí les presento al represor TRP, está codificado por su propio gen, es el gen TRPR, como ya les había mencionado, y la proteína represora TRP aquí necesita de lo que vamos a denominar aquí como correpresor. Correpresor. Cuando vimos los operones de azúcares, veíamos que había la alolactosa y la misma arabinosa que se unían a las proteínas reguladoras y que su efecto era inductor. Son operones inducibles, en este caso de la lactosa y del operón de arabinosa. ¿Por qué? Porque hay una molécula que lo que hace es inducir por algún mecanismo la activación del operón. Por ejemplo, en el caso del operón de lactosa, veíamos que la alolactosa se unía al represor LAX y hacía que este represor LAX se despegara.
y ya al despegarse ya quedaba libre el promotor y ya la RNA polimerasa ya podía transcribir, ¿sí? En el caso del operón de arabinosa, la misma arabinosa es un inductor porque se une a la proteína ARA-C y al unirse a la proteína ARA-C hace que ésta se pegue a los operadores ARA-I y el ARA-O1 para funcionar como proteína activadora. Y entonces están funcionando como inductores. Estas moléculas alolactosa y arabinosa funcionan como inductores. Aquí no estamos viendo un inductor, aquí estamos viendo un correpresor. ¿Por qué correpresor? Porque el represor es el represor TRP, este es el represor. Y este triptófano, al unirse a la proteína represora, entonces ya no puede ser nombrado también como represor, sino que lo que está haciendo es coadyuvar a la acción de la proteína represora. Por eso se le denomina como correpresor. Juntos, el correpresor y el represor, pues entonces tienen la actividad inhibitoria de la expresión genética. Esto es interesante porque muchos de los operones de cualquier proceso requieren de moléculas inductoras o requieren de moléculas correpresoras. Entonces, aprender y comprender estos mecanismos generales nos va a ayudar a que cuando leamos de cualquier proceso de regulación de expresión genética, las cuestiones o las moléculas inducibles o los correpresores son muy abundantes, ¿sale? Bueno, entonces aquí estamos viendo ya algo distinto, porque aquí no estamos viendo inductor, aquí estamos viendo correpresor, ¿sí? Y esto tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica que el triptófano sea el correpresor? ¿Por qué tendría lógica esto? Pues porque estamos viendo que los genes o los operones se expresan solamente cuando son necesarios, cuando las células requieren de que se expresen. Cuando no los necesita, pues los silencia. ¿Para qué? Pues para no gastar energía. ¿Para qué estar expresando de manera potenciada genes, ocupando energía en la síntesis del RNA mensajero y en la síntesis de proteínas si la célula no lo necesita? Y entonces, ¿cuándo no va a necesitar la expresión del operón del triptófano? Pues cuando haya triptófano en abundancia, es decir, cuando haya una alta concentración de triptófano, el triptófano sea abundante, pues el operón se tiene que apagar, ¿no? Por eso, si hay mucho triptófano, el propio triptófano reprime la expresión de su propio operón, porque hay mucho. Es un mecanismo de retroalimentación en el cual los mismos componentes propios del sistema están regulando ya sea positivamente o negativamente, ¿sí? Pero hay que comprenderlo desde la lógica de las necesidades. ¿A qué necesita la célula? Ah, bueno, pues si hay abundancia de triptófano, no necesita la expresión del operón de triptófano. Entonces, el propio triptófano, con un mecanismo de regulación, de retroalimentación, pues se une a la proteína represora y juntos, pues apagan la expresión del operón. Pero si el triptófano ya se acabó, ya no hay, ya disminuyó porque ya se ocupó para la biosíntesis de todas las proteínas que la célula necesita. Porque el triptófano es un aminoácido que está en varias ocasiones dentro de una proteína, ¿no? Entonces, los aminoácidos se utilizan para sintetizar todas las proteínas presentes en una célula. Bueno, entonces se va consumiendo, se va acabando. Cuando se acaba, pues este triptófano se desprende
de la proteína represora del represor TRP se desprende y al desprenderse la proteína cambia su conformación y al cambiar su conformación pues esta se despega de su operador. Y al despegarse de su operador queda el promotor libre y ahora sí la RNA polimerasa puede unirse y transcribir el operón. ¿Sí? Aquí está el mecanismo de regulación negativa y positiva. Este sería, vamos a ver, no, no. Bueno, está implícito acá. No encontré otro esquema que los separara así positivo y negativo, pero bueno, sí. Este sería el negativo, mecanismo de regulación negativo, en donde, ¿qué es lo que observamos aquí? Tenemos al gen regulador, que es el TRPL, y aquí está su promotor. Cuando este se expresa, se produce el RNA mensajero, se hace una traducción y se produce la proteína represora, que es el represor TRP. Cuando hay triptófano presente, cuando hay abundancia de triptófano, este triptófano funciona como correpresor y entonces se une al represor TRP. Y este represor TRP pasa a su estado activo. Juntos, represor TRP y triptófano, que es el correpresor, se unen a la región operadora del operón y entonces no hay transcripción. Esto está en su estado reprimido. Por lo tanto, para la regulación negativa, ¿qué es lo que se necesita? Pues simple y sencillamente la proteína represora, el represor TRP y el correpresor, que es el triptófano. Pero funciona como correpresor porque hay abundancia de triptófano. Esto es muy importante, ¿sí? Que haya abundancia de triptófano. Para que este se pegue al represor, juntos se unen al operador y entonces se inhibe. Vean cómo la RNA polimerasa no puede pegarse al promotor del operón. ¿Por qué? Pues porque está pegado el represor, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya no hay, cuando no hay triptófano, cuando ya el triptófano ya se consumió, cuando ya no hay abundancia de este triptófano? Entonces vamos a esta condición que es de triptófano ausente. Cuando no hay triptófano, pues el triptófano se despega del represor, entonces el represor pasa a su estado inactivo y se despega de su operador. El operador, vean que ya está libre y por lo tanto al estar libre, pues la RNA polimerasa puede pegarse al promotor. Ya saben, el factor sigma se une a la región -10, a la región -35, luego recluta al núcleo de polimerización y ya se enciende la expresión del operón de triptófano. Se produce el RNA mensajero policistrónico, se hacen los procesos de traducción, se obtienen los componentes proteicos y las enzimas funcionales para del corismato transformarlo al triptófano a través de la acción de 3 enzimas. ¿Sí? Y ya, bien fácil, ¿no? ¿Qué se requiere entonces para activar? Se requiere que haya baja concentración de triptófano y con esto
lograr que se despegue el represor y ya que la RNA polimerasa se una e inicie la transcripción. Entonces, así prácticamente esos son los requisitos para inhibir y para activar la expresión del operón. Hasta aquí vamos bien, queda comprendido la regulación negativa y positiva. ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien, se fijan que los mecanismos se van pareciendo, ¿no? O sea, que nuevamente, ¿qué es lo que necesitamos? Regiones reguladoras de DNA y proteínas reguladoras. Y pues moléculas reguladoras también, como son los inductores o como en este caso los correpresores. Entonces, haciendo con estos elementos mínimos, podemos hacer la regulación específica de cada gen, de cada operón. ¿Sale? Pero como les decía, pues en el caso de los operones de aminoácidos, hay un mecanismo aparte de lo de la regulación positiva y negativa. Ajá. Es el mecanismo denominado como atenuación de la transcripción. Entonces, pues, así con la regulación positiva y negativa está muy sencillo. Pero aparte de esos dos mecanismos está el mecanismo de atenuación de la transcripción. Y para esto vamos a necesitar precisamente esta región atenuadora, esta región que la denominamos como guía, y que en el caso del operón de triptófano es conocida como la TRPL. Ajá. Aquí yo les presento una ampliación de la secuencia TRPL, ya en nucleótidos. Aquí, bueno, aquí está el promotor y el operador, luego viene la región TRPL. Recuerden que la región TRPL, en la región TRPL se inicia la transcripción, aquí estaría el nucleótido +1. Entonces, por eso el RNA mensajero empezaría en el nucleótido 1 de la región TRPL. Entonces, aquí vamos viendo la secuencia de nucleótidos del RNA mensajero. Y podemos ver que esta secuencia TRPL tiene un auge de inicio. O sea, que sí se puede hacer traducción en la región TRPL. Entonces aquí está un AUG. ¿Sí? Y también tiene su codón de paro. Que aquí está el codón de paro de esta región TRPL. Luego ya después viene pues las secuencias de los genes estructurales, que está la TRPE, TRPD, TRPC, TRPD, TRPA. Y cada quien tiene sus codones de inicio. ¿Sí? Bueno, pero y entonces, ¿qué de particular tiene esta región TRPL? Bueno, ya dijimos que tiene sus propios codones de inicio y de terminación. Pero si vamos viendo esta secuencia, vemos que la han identificado que esta secuencia tiene 4 regiones, la región 1, la región 2, la región 3 y la región 4. Bueno, aquí me equivoqué, ¿eh? Voy a corregir porque el codón de término no está aquí. El codón de término está acá y aquí mismo lo dice. Aquí está el codón de término. Este es. ¿Sí? Entonces, corrijo. Esta no es región de término, esta no. Entonces, tenemos 4 regiones. 4 regiones. Y la región 1 es la que se traduce.
Y aquí vemos metionina, lisina, alanina, fenilalanina, isoleucina, fenilalanina, valina, leucina, lisina, glicina. Y luego, ¿qué vemos aquí? 2 triptófanos seguidos, 2 codones para triptófano seguido. Luego vemos arginina, trionina y serina y luego ya el codón de par. O sea que se sintetiza un péptido pequeño que recibe el nombre de péptido guía, pero que la característica es que tiene 2 codones seguidos que codifican para triptófano. Y ahorita vamos a entender por qué es importante esto. Entonces, nada más les estoy describiendo la secuencia del péptido guía y de la región TRPL, ¿no? Luego de la secuencia 1 de la región 1 que es traducida, viene la región 2, la región 3 y la región 4, las cuales ya no se traducen. O sea, estas regiones lo que tienen de característica es que son complementarias unas con otras, ¿sí? Entonces, puede haber complementariedad y formación de puentes de hidrógeno entre ellas, entre la región 2 y 3 o entre la región 3 y 4. Ajá. Entonces, hay complementariedad entre estas dos regiones. No se traducen, pero se pueden complementar y formar estructuras en forma de horquillas. O sea, así. Y estas horquillas tienen las características de que precisamente son las horquillas que funcionan para atenuar o no la transcripción. ¿Sí? Esa es por lo tanto, la característica de la secuencia guía, de la secuencia completa TRPL. TRPL incluye entonces 4 regiones. La región 1, que es la que codifica para el péptido guía, es la que se traduce, tiene sus codones de inicio y de término, tiene 2 codones seguidos de triptófano, y luego vienen las regiones 2, 3 y 4, que son complementarias entre ellas para formar ya sea una horquilla atenuadora de la transcripción o una horquilla no atenuadora de la transcripción. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el sistema este? ¿Hay dudas de la región TRPL? No, profa, gracias. Bueno, miren, aquí están cómo funciona. Imaginemos que el ribosoma ya ya se pegó al RNA mensajero que se está transcribiendo. No sé si recuerden que cuando veíamos transcripción, que decíamos que en el caso de las bacterias, aun cuando se estaba transcribiendo, ya estaba saliendo el RNA, ya los ribosomas se podían pegar al RNA mensajero y hacer la traducción, aun cuando la RNA polimerasa todavía estuviera sintetizando RNA mensajero. Esto eran las bacterias. ¿Por qué? Pues porque ahí no hay núcleo. Entonces, todo esto sucede en el citoplasma. En el caso de los eucariotes no, porque la transcripción ocurre en el núcleo, ahí se transcribe, se procesa el RNA, sale al citoplasma y ya en el citoplasma se traduce. Pero aquí, en el caso de las bacterias, puede ser un proceso simultáneo. Se está transcribiendo y al mismo tiempo se puede estar traduciendo. Entonces, imaginemos que todavía la RNA polimerasa está transcribiendo cuando los ribosomas ya se están pegando al RNA mensajero. Y si se está pegando al RNA mensajero, ¿qué es lo primero que sale del RNA mensajero? Pues la secuencia TRPL. Eso es lo que se está sintetizando primero como RNA mensajero. Por lo tanto, el ribosoma se puede pegar a esa región TRPL. Ajá. Y si se pega la secuencia TRPL, como hay un codón de inicio,
puede iniciar la traducción del TRPL y va avanzando y va adicionando los aminoácidos, pero cuando el ribosoma llega a los codones de triptófano, pues es aquí donde está el mecanismo regulatorio. ¿Por qué? Porque si el triptófano está en niveles bajos, es decir, si hay poquito triptófano, dice niveles bajos de triptófano, o sea, casi no hay triptófano. ¿Qué va a pasar cuando el ribosoma llegue a estos codones de triptófano y no hay? Va a poder, los tRNAs de triptófano van a poder llegar a los sitios del ribosoma y proporcionar el triptófano para que la traducción continúe. Si no hay triptófano, los tRNAs de triptófano no pueden cargarse. Y entonces no hay disponibilidad de tRNAs de triptófano cargados. ¿Y qué le va a pasar entonces a un ribosoma que está ahí en codones de triptófano si no hay abundancia de triptófano y si no hay disponibilidad de tRNAs para triptófano? Pues la traducción no puede continuar, se va a quedar ahí varado el ribosoma en los codones de triptófano. Porque como no hay triptófano, no pueden llegar estos tRNAs y la traducción no puede avanzar. Entonces, el ribosoma se queda ahí como que pausado, se queda en pausa, porque no hay disponibilidad de triptófano. Y aparte este sistema se asegura de que así sea, porque precisamente por eso hay dos codones seguidos. Supongamos que hay, aunque sea poquitito triptófano, y hay uno que otro tRNA disponible de triptófano cargado, pues puede pasar el primer codón, pero ya el segundo codón, pues ya es menos probable. Por lo tanto, el ribosoma queda ahí varado, queda ahí pausado, no se puede continuar. Y el ribosoma tiene, pues son componentes macromoleculares que tienen un peso molecular muy alto y cuando se pegan al RNA mensajero, pues ocupan una gran cantidad de información del RNA mensajero. Vean, abarca desde aquí hasta acá, ¿no? Todo esto está ocupado por el ribosoma que ya se quedó ahí estacionado porque no hay triptófano y porque no hay tRNAs cargados con triptófano para que la traducción pueda proseguir. Por lo tanto, ¿qué pasa con el resto de la secuencia TRPL? Vimos que estaba la secuencia 2, la 3 y la 4, o las regiones 2, 3 y 4. Como el ribosoma se quedó ahí pegado, varado en la región 1 porque no hay triptófano, entonces estas regiones 2 y 3 se complementan, se aparean entre ellas y forman una horquilla que lo que va a favorecer es que la transcripción continúe. Esta horquilla sería una horquilla no atenuadora. Entonces, las regiones 2, esta es la región 2 y esta es la región 3. Vean cómo hay complementariedad entre ellas. Son complementarias entre ellas. Pueden aparearse entre ellas. Se aparean entre ellas. Bueno, hay algunas que sí son perfectamente compatibles, ¿no? Pero hay un apareamiento entre ellas y se forma, entre la región 2 y 3, se forma esta horquilla que no atenúa la transcripción. Por eso les decía yo que se imaginaran
que la transcripción está procediendo, que se está sintetizando el RNA mensajero, que la RNA polimerasa va avanzando, pero ya lo primero que salió fue la región TRPL. El ribosoma se pega, empieza la traducción, cuando llega a los codones de triptófano, ya no puede progresar la traducción porque no hay disponibilidad de triptófano. Y entonces el ribosoma se queda ahí estacionado en la región 1, y como se queda estacionado en la región 1, la región 2 y 3 de la secuencia TRPL pueden aparearse, formar una horquilla, y esta horquilla no imposibilita que la transcripción termine. ¿Y por qué es necesario esto? Pues porque no hay triptófano. Se necesita que sí se transcriba el operón. Y al transcribirse el operón, pues se sintetizan las proteínas y entonces va a haber biosíntesis de triptófano porque no hay triptófano. No sé si me explique. Voy a terminar con la región, con el mecanismo de atenuación de la transcripción para que entonces pregunte si sí está comprendido. Bueno, entonces este es el mecanismo en donde se forma una horquilla no atenuadora. ¿Ja? Y que permite que la transcripción continúe. Ahora vamos a la siguiente condición. En la siguiente condición hay abundancia de triptófano, o sea, ya hay mucho triptófano. Por eso aquí los títulos A y B de las imágenes A y B dice que que starved es que es eliminado, es decir, que no hay, y aquí sí hay, no starved, o sea, sí hay presencia de triptófano. Entonces, cuando hay abundancia de triptófano, supongamos que la RNA polimerasa ya inició la transcripción, está sintetizando el RNA mensajero, pero hay abundancia de triptófano. Como hay abundancia de triptófano, el ribosoma que se pegó a la región TRPL está traduciendo. Cuando pasa por los codones de triptófano, como si hay triptófano, si hay tRNAs cargados con triptófano, entonces puede continuar la traducción sin ningún problema, porque hay disponibilidad de triptófano. Entonces avanza, sigue continuando con la traducción del péptido guía, incluso termina la traducción del péptido guía. Y como logró superar los codones de triptófano, pues el ribosoma ocupa y avanza hasta ocupar, por ejemplo, la secuencia 2. Ajá. Entonces la secuencia 2 queda ocupada por el ribosoma. Y como la secuencia 2 queda ocupada, ya no puede aparearse con la secuencia 3 o con la región 3. Y eso favorece que, por lo tanto, la secuencia 3 se pueda parear con la secuencia 4, como lo vemos aquí. Aquí el ribosoma superó los codones de triptófano, entonces avanza en la traducción, termina la traducción y ocupa parte de la secuencia 2. La secuencia 2, al estar ocupada, ya no se puede aparear con la secuencia 3 o la región 3, y la región 3 queda libre para aparearse con la región 4. Se forma una horquilla que esta sí tiene la habilidad de atenuar a la RNA polimerasa 2, perdón, nada más a la RNA polimerasa, y al atenuarla, entonces hace esta pausa en la transcripción del operón. Y por eso se llama atenuación. Aquí dice traducción, está mal, es atenuación de la transcripción. Es atenuación de la transcripción.
Hay un esquema en donde se veía la RNA polimerasa, pero ya no lo tengo. Lo voy a hacer, voy a tratar de hacerles aquí un dibujito para que quede claro. Este es el operón, o sea, esto es el DNA operón. Y aquí está los genes estructurales, y aquí está pegada la RNA polimerasa, y está transcribiendo, está sintetizando el mRNA. Lo primero que salió fue el RNA de la región TRPL. Supongamos que aquí va, este es el gen TRPE, luego aquí está el D, luego aquí está el C, el B y el A. La RNA polimerasa está transcribiendo, está sintetizando y está avanzando sobre su molde de DNA. Luego, pues lo primero que sale es el TRPL, la región TRPL. El ribosoma ya puede pegarse a este RNA que está siendo sintetizado, ya está pegándose aquí el ribosoma a la secuencia 1 y empieza la traducción. Si no hay triptófano, si hay disminución, si no hay disponibilidad de este triptófano, si hay baja concentración, cuando el ribosoma está traduciendo y pasa por los codones de triptófano, se queda ahí detenido, y al quedarse detenido se forma la horquilla entre las regiones 2 y 3. Y esta horquilla de las regiones 2 y 3 no tiene efecto sobre la RNA polimerasa. Continúa la transcripción, avanza, sigue la transcripción. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario porque no hay triptófano. No hay ese aminoácido y se necesita que haya, porque si no se detendría la biosíntesis de todas las proteínas de la célula. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si sí hay triptófano? ¿Qué pasa si el triptófano ahora es abundante? Pues igual, la RNA polimerasa estaba transcribiendo, pero el ribosoma, al pasar por los codones de triptófano, como hay abundancia, puede pasar estos codones, continuar la traducción, y ahora al avanzar ocupa la región 2. Y la región 2 ya no se puede aparear con la región 3. Por lo tanto, la región 3 queda libre para aparearse con la región 4 y se forma una horquilla, que sí es una horquilla, que sí tiene efecto sobre la RNA polimerasa y hace que a donde se encuentre haga pausa, quede atenuada. Y al quedar atenuada ya no se transcribe, ya no se continúa la transcripción. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay abundancia de triptófano. Ahorita en ese momento no se necesitaba porque hay disponibilidad de triptófano. ¿Sí? Pues son formación de dos horquillas, una atenuadora y una no atenuadora, que se forman en respuesta a que si hay o no hay abundancia de este aminoácido. ¿Sí queda claro el mecanismo?
Yo sé que es un poquito complejo, pero es cuestión como que de hilar las cosas. Yo tengo una pregunta, por favor. Bueno. Perdón, no escuché. Digo que yo sí tengo una pregunta. Sí, dime. O sea, bueno, no sé si esté mal, pero entonces se supone que, por ejemplo, en la... Ay, espera, me busco la esta. En la atenuación, en la primera parte que nos enseñó, déjenme verla. Cuando hay hay poca concentración de triptófano, entonces la parte donde se queda varada ¿qué es? Ay, Diosito, déjeme me acuerdo cómo se llama, el ribosoma, ese es nada más el operón, o es completo toda la secuencia que se nos muestra, en donde se unió la sección 2 con la sección 3. Todo ese es el operón o hasta donde se queda varada el ribosoma. No sé si me explico. Sí entiendo. Es que esto que estamos hablando, estas secuencias, por eso les explicaba la región TRPL, porque todo esto que está aquí explicado con las regiones 1, 2, 3 y 4, solamente todo esto corresponde nada más a la región TRPL, que es este pedacito nada más. Aquí está secuencia o región 1, es la que contiene el péptido guía y los 2 codones de triptófano. La 2, la 3 y la 4 son las que forman las horquillas, ¿sí? Atenuadora o no atenuadora. Pero todo esto nada más es la región TRPL. Ya después vienen los 5 genes estructurales. Ya, ok, sí, ya esa era mi duda, por favor. Muchas gracias. ¿Sí? Por eso esa región TRPL se transcribe, sí se transcribe, pero es una región de regulación de este mecanismo de atenuación de la transcripción. Independientemente de hagan de cuenta que el mecanismo de atenuación es un mecanismo más para controlar la expresión de estos operones de biosíntesis de aminoácidos. Aparte de tener la regulación positiva y negativa, también está el mecanismo de atenuación. Por ejemplo, puede estar activada la expresión del operón, puede estarse transcribiendo, como ven aquí, se puede estar transcribiendo, pero a través del mecanismo de atenuación se puede pausar, poner una pausa en la transcripción y así controlar la expresión del operón, pero en relación a la concentración del aminoácido. De hecho, pues este mecanismo está presente en varios operones de biosíntesis de aminoácidos. Porque miren, esta es la secuencia del péptido guía del operón de triptófano, que es el que acabamos de ver, y tiene 2 codones seguidos para triptófano. Esta sería nada más la región 1 de la región TRPL, más aparte los genes estructurales, ¿sí? Pero fíjense, si nosotros vemos los péptidos guías de otros operones, como por ejemplo el de fenilalanina, vean que tienen esta misma característica de los codones del aminoácido seguidos. Aquí son varios, miren, 1, 2, 3, luego viene alanina, luego otros 3 codones, y luego otro codón para fenilalanina, y luego ya viene el codón de paro. ¿Sí? Esta es la secuencia en nucleótidos.
Y también vemos para el péptido guía, para el codón de histidina, para el operón de histidina, en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 codones de histidina seguidos para el mecanismo de atenuación de la transcripción. Entonces, este sistema se presenta en varios de los operones de biosíntesis de aminoácidos. Y el concepto es el mismo. ¿Para qué están estos codones seguidos? ¿Para qué tantos codones seguidos? Pues con la lógica de que si hay abundancia del aminoácido, si hay abundancia de estos aminoácidos, supongamos, por ejemplo, si hay abundancia de fenilalanina, el ribosoma va a poder avanzar en la biosíntesis de este péptido guía. Avanza, y entonces al avanzar ocupa las regiones 2, y al ocupar la región 2, la región 3 y 4 queda disponible para parearse y formar la horquilla atenuadora, que aunque ya se inició la transcripción, bueno, se detiene, se pausa la transcripción porque no se necesita biosíntesis de enzimas porque hay abundancia de fenilalanina. Pero si no hay abundancia, el ribosoma queda varado en estos codones de fenilalanina. Entonces no ocupa las regiones 2 y al ocupar la región 2, esta se puede aparear con la región 3 y esta forma una horquilla no atenuadora, porque como no hay aminoácido, sí se necesita que se transcriba. Está acoplado la traducción con la transcripción. Pero solamente es a nivel de la traducción de estos peptidoguías. Pues eso sería todo. Ya son los tres operones que íbamos a revisar. El programa incluye la regulación de la transcripción en célula eucariota. Honestamente, la regulación en la célula eucariota requiere de otra clase y no solamente otra, sino otras 2 o 3 clases. Desafortunadamente, pues ya no tenemos tiempo. Sin embargo, pues la idea era darles en esta materia un panorama general de la regulación de la expresión en célula eucariota. Pero pues no se preocupen, hay otras materias en donde se ven de manera extensiva el control de la expresión genética en célula eucariota. Se dejó en esta materia para verlo de una manera muy generalizada. Lo relevante de esta materia es ver los operones. ¿Por qué? Pues porque aquí nos introducimos a los conceptos que les dejé también que investigaran: qué es el promotor, qué son las secuencias de regulación, qué son las proteínas reguladoras, porque esa es la base para comprender el control de la expresión genética. Si uno está consciente que para regular la expresión de los genes se necesita regiones reguladoras, promotores, por ejemplo, en este caso, operadores, sitios CRP, o sea, necesitamos regiones de DNA y esas regiones de DNA tienen que ser reconocidas por proteínas reguladoras. ¿Y qué ejemplos de proteínas reguladoras vimos? Vimos el represor LAC, vimos la proteína ARA-C, vimos el represor TRP, vimos la proteína CAP o CRP que se unía al sitio CRP y que era un activador. Entonces, esta interacción entre secuencias de DNA y proteínas reguladoras es lo que hace el control de la expresión genética y los que van a decidir si se enciende o se apaga. Y
no solamente el encendido y el apagado, sino la velocidad también, por ejemplo, de encendido. ¿Por cuánto tiempo se enciende o por cuánto tiempo se apaga? Y en respuesta a las condiciones temporales y espaciales de la célula. Cuestiones de nutrición, de cantidad de nutrientes, temperatura, pH, estímulos químicos. De tal manera que, pues, el control de la expresión genética es sumamente importante porque permite a la célula responder a sus condiciones y seguir también programas que le permitan tener formas y funciones particulares. Este tema, bueno, a mí me apasiona, es muy bonito, es bien interesante porque puede uno comprender una gran cantidad de procesos biológicos a nivel molecular. Puede uno encontrar la raíz de por qué la célula hace determinadas cosas y comprendiendo cómo está controlando la expresión de genes. Y uno de los ejemplos más bonitos precisamente son los programas de desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque ahí se parte de una sola célula. Se inicia con una sola célula. Esa única célula se divide en 2, y luego en 4, y luego en 8, y luego en 16, y pasa al estado de mórula, luego de blástula. Bueno, es el desarrollo embrionario animal, ¿no? Mórula, blástula, gástrula, y luego viene el organogénesis. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo a partir de una sola célula se puede construir un organismo con tantos distintos tipos de células, de tejidos, de órganos? ¿Y cómo decidir qué tamaño tiene el órgano? ¿Qué forma tridimensional tiene el órgano? Es como ir esculpiendo cada órgano, y eso se puede comprender a través del control temporal y espacial de los genes. Los que están decidiendo cómo progresa y cómo se construye un organismo es precisamente el control diferencial de la expresión genética en tiempo y en forma. Y básicamente es por regiones reguladoras de DNA y por proteínas reguladoras en respuesta a condiciones ambientales. ¿Alguna duda? No, profe, muchas gracias. Tomen el eje de experimental y ahí está la materia esta que les comento, es biología molecular avanzada, que de manera general yo la doy. Hay ocasiones en las que también la dan otros profesores o profesoras, pero ahí se ve el control de la expresión genética de manera profunda, y puede uno comprender el control de la expresión genética a nivel secuencia, a nivel de epigenética, que es estructuración de la cromatina, a nivel de organización nuclear, a nivel de vías de señalización. Entonces se ven 4 niveles para controlar la expresión genética. Y cuando uno entra en esos temas, en esos terrenos, pues realmente comprende uno lo que es la biología molecular, que es toda una área de estudio y de análisis del comportamiento celular. Bueno, chicos, pues eso es todo. Espero que haya quedado comprendido, que tengan esta base general de control de la expresión genética. Y pues voy a detener la grabación y voy a encender un poquito mi cámara